Gracias, Padre, por haberte revelado a nosotros, habernos enseñado el camino y habernos ofrecido a Jesucristo como Salvador. Un modelo para la vida, un modelo para la muerte, un modelo para la eternidad. Gracias, Padre, por tu promesa cumplida, no solamente en Jesús, pero también en la venida del Espíritu Santo para tu pueblo, para tu iglesia. Promesa que fue sostenida desde el principio, con la esperanza, Señor, de que nosotros pudiéramos entender y conocer tu naturaleza y ser como tú eres. Regresar, Señor, a aquel estado maravilloso en que tú nos creaste, en inocencia, en pureza. Gracias, Padre, porque nos permite adorarte y glorificarte. Y nos concede, Señor, la oportunidad de vivir en victoria contra el pecado y contra la maldad. Y gracias, Padre, que aún en nuestras faltas, aún en nuestras flaquezas, tu mano se extiende para levantarnos, afirmarnos y llevarnos adelante en victoria. Y por la promesa que aguardamos de que algún día, Señor, tú vendrás sobre las nubes con poder y gran gloria. Promesas que esperamos, Señor, de que tú levantarás a tu pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán arrebatados y levantados para estar contigo para siempre, Señor, por la eternidad. Te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. En nuestro calendario regular, hoy es el día de Pentecostés. Pero voy a hablarle brevemente algo de esto antes de compartir la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. El día de Pentecostés se refiere a 50 días después de la Pascua. Pente, que es 5, y se refiere a los 50 días después de la Pascua. Este nombre no es el nombre que los judíos exactamente le dieron. Los judíos le llamaban la fiesta de las semanas y la celebraban 50 años después de la celebración de la Pascua judía. O sea, era una celebración festiva judía, como aquí es el 4 de julio, como en México es el 16 de septiembre o el 5 de mayo, como en otros países tienen también sus días festivos. Hoy nosotros estamos preparando, ya pronto viene el Memorial Day, una festividad estadounidense para recordar a los soldados que han ido a la guerra o aquellos que han servido, aunque no hayan ido a la guerra, en alguna área. O sea, cada una de estas son fiestas de celebración. Y eso era el Pentecostés para los judíos, que se llamaba fiesta de las semanas. Ellos celebraban el inicio de las cosechas, el inicio de que ya por fin todo lo que se había sembrado se está levantando, y la cosecha representaba la comida, ¿no? La comida que va a haber, la esencia de la vida. Los griegos fueron los que le dieron el nombre de Pentecostés porque lo relacionaron con los 50 días después de la Pascua. Los judíos, para ellos era un día muy importante en que aprovechaban a reunirse de todos lados. Los judíos habían sido esparcidos en ciertos momentos y eventos históricos, en varios siglos anteriores, en ciertas circunstancias varias, se habían esparcido y ahora estaban hasta en Europa, el oriente de Europa especialmente, estaban por todos lados y llegaban por cuestiones de la fiesta de Pentecostés, que era realmente la fiesta de la semana judía, llegaban a celebrar. Ellos solían venir a fiestas especiales, pero en aquellos tiempos era tan difícil viajar, y especialmente en el comienzo de la primavera era muy peligroso viajar por el mar Mediterráneo, que era lo más que se usaba a través de barcos, por las condiciones que se ponía el mar, pero para este tiempo era más tranquilo y era más fácil viajar, así que la mayor parte de los judíos venían de diferentes naciones, cosa que usted va a darse cuenta luego, venían para celebrar el día de Pentecostés, que era el momento de la gratitud por la cosecha recibida. Y llevaban, según la costumbre, llevaban sus espigas y llevaban sus plantas y todo para celebrar y para ofrecerlas en el templo como ofrenda a Dios.
En algunos casos también llevaban algún otro tipo de ofrenda animal. En este momento está reunido todo Israel en Jerusalén y toda aquella gente que venían de lejos para esa celebración. Jesucristo había cumplido también el tiempo después de la resurrección, 40 días, y ya llegaba este momento para él. El momento en que ya después que él había resucitado, después de 40 días, habían pasado varios días, aproximadamente unos 8 o 9 días, habían pasado, y Jesucristo entonces va a ofrecerle a los apóstoles lo que le había prometido, el Espíritu Santo, que lo venía prometiendo constantemente. Desde el comienzo de la vida de Jesús está la promesa del Espíritu Santo. Y este es el evento histórico en que se presenta. Algunos lo llaman el inicio de la cosecha cristiana, porque en aquel momento se convirtieron más de 3.000 y pico de personas. Y posteriormente, como resultado de ese evento del día de la venida del Pentecostés, se siguieron convirtiendo más y más personas y se inicia el movimiento cristiano como hoy lo conocemos. Vamos a ver en Hechos 1, capítulo 7, Hechos 1, versos 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Ahora este Jesús hablando poco antes del ascender al cielo, después de haber estado 40 días con los apóstoles, y les dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, como decir el estado, en Samaria, en otros estados y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, ahora se va a hacer realidad eso que está diciendo Jesús en el capítulo 1, de que se queden en Jerusalén y que van a recibir el Espíritu Santo. Anteriormente leímos en Lucas, usted y yo leímos en Lucas, que Dios había dicho, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, ya viene desde antes esta fuerza y esta profecía. Vamos a ver ahora en el capítulo 2 cómo se cumple esto que acabamos de leer. Capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día que yo lo había dicho anteriormente, ¿ok? Ese día de celebración de Pentecostés, de la fiesta de las semanas judías. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos, porque se puede estar juntos y no estar unánimes, se puede estar juntos para pelear. ¿Ah? Se puede estar juntos para pelear. Hay iglesias que se juntan mucho más para pelear que para adorar, ¿verdad? Entonces, pero no, estaban unánimes, estaban con el mismo acuerdo, con el mismo deseo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nuestro tema de hoy, viento, fuego y lenguas. Estas tres cosas fueron presentadas en ese momento y en esa ocasión, pero hay una pequeña variedad que yo le voy a llamar la atención más adelante, ¿ok? Hay algo que yo le voy a llamar la atención un poquito más adelante, porque no es exactamente, como dice, no es exactamente como se ve o como se oye. Esta es la promesa de Dios, es la promesa de la profecía, es Dios actuando, es Dios haciéndose presente. Dios quiere estar con nosotros. Jesucristo había ascendido al cielo. Jesucristo nació, fue crucificado, resucitó, estuvo 40 días con sus apóstoles, y cuando va a ir resucita al cielo. Antes de resucitar le dio la promesa de nuevo, porque ya le había hablado mucho del Espíritu Santo. Y ahora llega el momento en que el Espíritu Santo está llegando a la iglesia. Era la necesidad. Dios tenía que estar presente.
Jesucristo había ascendido, pero Jesucristo mismo le había dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo iba a estar si ascendió? Iba a estar porque estaba presente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es Dios con nosotros. No vamos a tocar aquí el aspecto de la deidad del Espíritu Santo. De que Jesús y el Espíritu son dos de las tres personas de la divinidad. Ese no es el asunto que vamos a tratar, pero el asunto es que está ahí presente, y que Dios está presente en el Espíritu, y que Cristo está presente en el Espíritu. Miren ustedes en Juan 14, en Juan capítulo 14, vamos a ver en Juan capítulo 14, los versos 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador. Vamos a ver de qué está hablando. Para que esté con vosotros, ¿qué? Para siempre. O sea que el Espíritu Santo era necesario para un Dios presente constante entre nosotros. Nosotros no podemos tener la idea que se dan en algunos pensamientos filosóficos de un Dios que está por allá lejos, que no conocemos, que no tiene nada que ver con el mundo. Es un Dios que está presente y estuvo presente desde el inicio, estuvo presente en Cristo y ahora va a estar presente en el Espíritu Santo. De modo que cuando usted y yo oramos, y ya leímos la porción en Lucas, ¿no? Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia, cuando usted está manejando su carro allá, cuando por allá el carro se les barre por allí, parece que un tráiler lo va a partir por el medio, Dios está presente. No estamos solos. Él está, dice, esté con vosotros para siempre. Y ahora dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros. Es decir, va a estar y va a estar en nosotros, no solamente con nosotros. Hay una gran diferencia, estar con y estar en. La promesa de Dios es que el Espíritu Santo va a estar en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, posteriormente hablando del Espíritu Santo, dice que nosotros somos templo del Espíritu. Y si somos templo del Espíritu, quiere decir que el Espíritu va a vivir en nosotros. Y que estará en nosotros. Y sigue en nosotros. Voy a leer ahora aquí mismo en Juan, verso 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La promesa constante de Jesús. No van a estar solos. Yo me voy al Padre, desde allá voy a interceder por ustedes, pero el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Mi Espíritu va a estar con vosotros. Siempre la presencia constante de Dios, ahora a través del Espíritu Santo. En Lucas 3:16, dice, y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Ustedes saben de quién está hablando, ¿verdad? ¿Ah? Está hablando de Jesús, para no tener que leerlo todo. Uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién va a dar el Espíritu Santo? Jesús. Le vamos a pedir a Él, a Dios, a Jesús, a la persona divina, que nos llene de su Espíritu Santo. No tenemos que ir allá con Benny Hinn ni todos estos predicadores que te ofrecen cosas pero te jalan el dinero. Porque no fue dado a los hombres darle el Espíritu. Oramos para que los demás lo reciban, pero no lo damos. Aquí está claro, el que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, al que hay que pedírselos a Dios, a Jesucristo. Señor, bautízame con tu Espíritu. Bien lo cantamos hoy, bien lo cantamos. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. En Lucas 11:13. Lucas 11:13.
Dice, pues si vosotros, ustedes recuerdan que lo leímos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A que se lo pidan. Él lo va a dar, pero hay que pedirlo. Eso es lo que está sucediendo allí en ese día de Pentecostés, en ese día de la celebración de la semana, de la celebración de la cosecha. Es la cosecha espiritual. Son los nuevos creyentes que se levantan para glorificar a Dios. Sí quiero decirles que esta manifestación espiritual del Espíritu de Dios es el resultado de la oración unida. Vieron ustedes el verso 1 cuando lo leímos, y lo quiero volver a leer, del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero miren a ustedes la referencia de dónde nos trae. Vamos a ver, vamos a ir un poquito más atrás, aquí en el mismo capítulo 1, y vamos a ver versos 13 y 14. En el mismo capítulo 1, vamos a ver 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto. ¿Se acuerdan donde Jesús había tomado la Santa Cena con los apóstoles? En la fiesta, en la fiesta de la celebración de la Pascua, donde moraban Pedro y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Se está diciendo los que estaban allí. Todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Estaban juntos orando. El Espíritu Santo hay que pedirlo. Ya fue dicho, hay que pedirlo. Y tenemos que clamar por Él. Y tenemos que orar con seguridad, fervor, confianza y fe, en humildad. Señor, bautízame con tu Espíritu. Este era el inicio de esa nueva época. Cuando nos habla a nosotros de estas señales de viento, fuego y lenguas. Miren ustedes de nuevo en el capítulo 2 de Hechos. Miren ustedes de nuevo el capítulo 2, ahora el verso 2. ¿Ok? Y de repente vino del cielo un estruendo, y aquí está lo que le iba a aclarar, que le dije. Aunque el título fue viento y fuego, pero miren ustedes, solo lo puse como título, porque mucho le llama la atención así, pero ahora voy a aclarar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Es decir, no fue un viento recio, el estruendo es lo que se oyó. O sea, se oyó como si fuera viento, pero no era viento. ¿Ok? Estaba hablando de que hubo ruido, un ruido. El ruido era como si dijéramos, como de una locomotora, como de un tren, como de un avión, pero está diciendo, un ruido como de ¿qué? Como de un viento recio. Porque algunos utilizan estas manifestaciones que llegó el viento, pero no lo hubo. Lo que hubo ruido como del viento. ¿Para qué? Para llamar la atención, para advertir. Era el inicio de algo nuevo. Era el momento de una nueva dispensación. Era el momento, ya no de la ley, ya no de lo que había ocurrido en el monte Sinaí, en que había que cumplir ciertos estatutos legales, exactos, cierto legalismo para poder estar en buena relación con Dios. Ahora no, ahora es la gracia de Dios. Es el inicio, algo nuevo, y era necesario llamar la atención a los judíos de alguna manera, y se utilizó el mismo método que se había utilizado cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí. Vamos a ver en Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Dice la palabra de Dios. Voy a leer solamente este versículo. Perdón, Éxodo 19:16. Éxodo 19:16. ¿Me siguen? Dice, aconteció que al tercer día, estaba Moisés allá en el monte Sinaí,
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. O sea, no estoy diciendo que vino viento, ¿vinieron qué? Truenos y relámpagos. El sonido que escucharon era como el de un viento que trae los truenos y los relámpagos. Sigo leyendo. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es el inicio de la ley. Ahora es el inicio de la gracia. Es el momento en que Dios quiere bendecir la iglesia. Es en que Dios quiere levantar una cosecha nueva, pero no una cosecha de la tierra. Quiere cosechar almas, quiere redimir los corazones. En Jeremías 31:33, Jeremías 31:33, no va a estar hablando de este inicio. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No era la ley de Moisés. ¿Ven ustedes? No era la ley que se había dado al pueblo de Israel. Era la ley que llega al corazón. ¿Se acuerda cuando leímos de Jesucristo que daría el Espíritu Santo y estaría ¿dónde? ¿En nosotros? O sea que lo que nos está diciendo es que en el día de Pentecostés comienza una época, una era, un momento, una dispensación en que el Espíritu Santo no está ajeno, sino que va a llenar el corazón de los creyentes para que usted y yo vivamos bajo la dirección y bendición del Espíritu Santo. El fuego y el viento mostraban la presencia divina. Ustedes recordarán, para no buscarlo, ustedes recordarán cuando Moisés llega por primera vez precisamente al Sinaí, después que escapa de Egipto, porque él mata a un soldado egipcio y lo están buscando y él se escapa y se va a esconder en el desierto de Sinaí y sube allá en lo que hoy nosotros conocemos por el área del monte Sinaí y ve una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Es decir, un arbusto. Vi un arbusto. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de verlos. Aquí hay 3 testigos de eso. Más Betty que está por allá y yo. No, y hasta Marbella, aquí vemos como 5 o 6 personas que fuimos al monte Sinai y nos enseñaron la zarza. No esa, porque aquella ya se murió, pero enseñaron la zarza y el lugar donde sucedió. ¿Y qué dice la Biblia? Dios se le manifestó quemando la zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Recuerdan? Y le dice a Moisés, Moisés, quita tus calzados, quita tus sandalias, porque el lugar que tú pisas es ¿qué? El fuego y el ruido, como leímos ya en Éxodo, son demostraciones de la presencia de Dios. Así que esto está sucediendo en el Pentecostés para decirle a los judíos que estaban allí, de todos los países que habían llegado, que le expliqué al principio, decirle, Dios está aquí. Esta es la obra de Dios, le está diciendo. Lo que está sucediendo aquí es lo mismo que ustedes oyeron de Moisés y de la ley y que han sido esclavos de eso. Ahora está aquí de nuevo sucediendo para anunciar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Si usted tiene la oportunidad, y la va a tener si lee el mismo capítulo 2 y 3, que lo que sucede después de esto es el anuncio de Jesucristo y de la resurrección de Cristo. Así que fuego y viento no es otra cosa que demostración de la presencia de Dios y el anuncio de una nueva era. La era en que ustedes y yo somos salvados a través de la sangre de Cristo Jesús y de la presencia de Dios y de su Espíritu. El Señor está con nosotros, pero es también señal de limpieza y purificación. No solamente señal de presencia divina, pero también señal de limpieza y purificación. La ofrenda siempre se quemaba. Era la costumbre presentar la ofrenda en el altar y tenía que ser quemada para que pudiera ascender. El sacrificio de Cristo es una demostración de que la ofrenda tiene que ser consumida, tiene que ser destruida, dañada.
no dañada, quemada, para ser recibida. Pero vamos a Isaías 6. Isaías 6. Vamos a Isaías 6. Y escuchen ahora lo que está pasando en relación con la ofrenda y el fuego. ¿Ok? Isaías 6, 6 al 7. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Dónde estaba? En el altar. ¿Carbón qué? ¿Qué hace el carbón? ¿No va a quemar? ¿Ok? Y tocando con él, o sea, con el carbón, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que el fuego era también un símbolo de la pureza divina, de cómo Dios actuaba para quitar el pecado. El fuego consume, el fuego quita el pecado, pero por supuesto simbólicamente, ¿no? Porque el fuego no lo hace, pero ahora está, por eso usa el símbolo, para decirnos el Espíritu Santo, Él nos va a purificar. Pero para que no quede lugar a duda, mírenlo con claridad. Capítulo 15, ahí en Hechos. Capítulo 15 en el libro de Hechos, verso 9. Capítulo 15, verso 9. Y aquí está muy claro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ¿qué? Purificando por la fe los corazones. O sea, la idea del Espíritu, el propósito del Espíritu y el fuego también como símbolo es simbolizar que el Espíritu va a purificar el corazón. ¿Qué hizo con Isaías el fuego? Purificó su corazón, lo leímos. Y fue limpio del pecado. Y ahora nos dice el apóstol Pedro que cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, purifica a todos por igual. Purifica los corazones. ¿Dónde está el problema del hombre? ¿No está dentro? ¿De dónde salen los malos deseos, las cosas malas de nosotros? Nada de lo que hacemos surge de afuera, viene de adentro. El impulso, el mal deseo, el odio, el rencor, la mentira, el engaño, las actitudes, el enojo. ¿De dónde sale? De adentro. Tiene que purificar. El fuego va a llegar adentro del corazón. El Espíritu Santo, viento, fuego, para enseñarnos una nueva vida, un nuevo momento. No solamente que manifiesta la presencia de Dios, pero que expresa claramente el propósito divino de limpiar el corazón. El Espíritu Santo vino sin lugar a dudas a purificar el corazón. Voy a regresarme un poquito en lo que hace Juan el Bautista con Jesús. Ya leímos que Juan el Bautista dijo: el que viene tras de mí, bautizará ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Lo recuerdan? ¿Ok? Pero él dice: yo bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. O sea, Juan el Bautista dice: yo puedo bautizar con agua para que te arrepientas de los pecados que tú has hecho, pero adentro te quedas igual. ¿Ah? Eso es algo así como que yo soy bien pobre y me dicen: mire, hermano Cintrón, aquí tienes para que compre un carro. ¡Oh, qué chévere! Resolvió mi problema, tremendo carro. ¿Ah? De hecho, puede ser una Silverado de doble cabina gris y ¿ah? ¡Ay, qué bueno ya! Pero ¿sabe qué pasa? Lo manejo hasta que se me acabó la gasolina. Porque solo tengo el carro, se acabó la gasolina, no me sirve, ¿verdad que no? ¿Ah? Necesito dinero también para echarle la gasolina. Así que Juan el Bautista dice: yo bautizo por el arrepentimiento de tus pecados, pero de donde nace el pecado yo no puedo hacer nada. El que viene tras de mí, Jesucristo, lo puede hacer. Él va a bautizar con el Espíritu Santo para que además del carro tenga gasolina. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo ahora. Es el momento de la presencia de Dios, de una nueva era, de una nueva dispensación, llaman los especialistas en la teología. Es el momento de la vida
transformada por el Espíritu Santo, quemado el pecado, el inicio de una vida de santidad. Vamos a ver en Malaquías 3, 2 al 3. Ese está al final del Antiguo Testamento. Los que están usando su Biblia, si no leen aquí lo que está. Capítulo 3 de Malaquías, versos 2 y 3. Capítulo 3 de Malaquías, versos 2 y 3. Algunos hermanos que traen su Biblia lo hacen muy bien, ¿verdad? Con los marcadores, marcar también esos versículos. Pero miren ustedes, Malaquías 3, 2 al 3. El profeta Malaquías, antes de que Jesucristo viniera. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, ¿como qué? ¿Como qué? A ver, ¿qué dice? Él es como qué? Fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Ah? Yo solamente esto me llama la atención un poquito porque antes había que ir al río a lavar, pero también había que llevar una paleta. Pues yo veía a las doñas no solamente estregando, dándole con la paleta a la ropa. Me imagino que era para quitarle toda la mugre, ¿no? ¿Sí o no? Yo no sé, yo nunca la veo así, ¿no? Yo nunca la veo así, quizás Betty, pero no la tengo allí, ella es mi asesora en estas cosas, ¿no? Pero le dan con la paleta, ¿eh? Ay, ¿para qué? Hermano, no hace falta que de vez en cuando Jesucristo nos dé 2 o 3 paletazos también, para que nos quite toda esa mugre que tenemos por dentro, para que seamos purificados. Y aquí está diciendo, sigo leyendo, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cómo se hace eso? Con fuego. ¿Sí o no? Porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda en justicia. La profecía es clara. El Espíritu Santo no solamente es Dios viniendo a la iglesia, no solamente es el inicio de una nueva era de la gracia de Dios, pero es también el poder de Dios para purificar. Y es más que eso. El fuego se convierte en algo personal. Vamos de nuevo al capítulo 2 de Hechos, a nuestra porción guía. Capítulo 2 de Hechos. Vamos nuevamente. Vamos a ver ahora el versículo... El versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Que todo se vio. ¿Ok? El ruido como de un viento recio fue para todo el mundo. ¿Sí? Pero miren lo que dice el verso 3. Asentándose sobre, ¿qué? Cada uno de ellos. Es decir, no es el ruido, que muchos dicen que fue viento, no fue viento. El ruido como de un viento, todos lo oyeron. Pero el fuego que purifica es ¿qué? Personal. ¿Se dieron cuenta? Asentándose sobre ¿qué? Cada uno de ellos. Eso quiere decir que aquí podemos haber unas 60 o 70 personas y unos no quieren el fuego del Espíritu, no lo tienen. Todos oímos el mensaje, pero solamente individualmente usted puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estoy claro? Todos estamos alumbrados igual, todos vemos lo mismo, pero la obra purificadora usted la escoge. Si usted quiere que venga a mí, en cada uno de ellos. La diferencia es que todos ellos quisieron. ¿Y se acuerda por qué? Porque estaban ¿qué? Unánimes, juntos. Pero quisieron. Usted lo sabe porque cada domingo a veces tenemos invitación para algo y muchos de ustedes se quedan sentados. Ustedes lo saben. ¿Quieren o no quieren? Cada uno va a escoger lo que quiere que el Espíritu Santo haga en su corazón. Cuando nosotros hemos decidido empezar a vivir esta nueva era de gracia, de la gracia divina, del amor divino, cuando cada uno de nosotros ha aceptado la purificación del Espíritu Santo para una vida de santidad, entonces viene el resto, las lenguas. Volvemos al capítulo 2, ahora el verso 4.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Noten que fueron llenos del Espíritu Santo después que entendieron y aceptaron que se había iniciado la dispensación de la gracia de Dios y después que habían sido purificados con el fuego del Espíritu. ¿Okay? Las lenguas no vinieron antes, fueron después. ¿Me están siguiendo? O sea, primero ocurre la transformación interna de una vida pura y llena del Espíritu. Ahora, quienes están llenos del Espíritu Santo, entonces comienzan a hablar las lenguas. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿qué? Según qué, el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, como ya están purificados, ahora pueden hablar en las diferentes lenguas, que quieren decir idiomas. En otras palabras, cuando nosotros deseamos y aceptamos vivir por la gracia de Jesucristo y que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y queme nuestras impurezas, nosotros vamos a empezar entonces a proclamar y a anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Que cómo yo lo sé? Pues porque lo dice ahí. Lo voy a leer, ¿está bien? Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar. Verso 5. Tienen que acordarse lo que dije al principio. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de qué? ¿De todas qué? Las naciones. Usted se da cuenta que a veces Oscar se mete allí atrás para traducir al inglés. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende el español, entonces ¿qué idioma hay que hablarle? ¿En inglés? ¿Y si hubiera un alemán, en qué idioma habría que hablarle? ¿Y si fuera ruso? ¿Ah? ¿Y si fueran nuestros hijos? Porque ellos no entienden el español, no sé qué pasa con los muchachos. Pero no entienden bien, ni el idioma nosotros les decimos. Bueno, pero ya eso es otra cosa, ¿no? Tienen otro idioma. Cada uno va a entender según el idioma que domina y conoce y que ha recibido. Sigo leyendo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Qué los confundió? Aquí lo dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en el mismo lenguaje que él sabía. ¿Recuerdan que al principio les expliqué que habían llegado gente de un montón de países? Eran judíos que se habían criado de quinta, sexta, octava, novena generación por allá y solamente hablaban el idioma de la nación que los había acogido. Si eran griegos, hablaban el griego; si eran romanos, hablaban el latín; si estaban en Asiria o en Siria, hablaban el idioma correspondiente; si eran de Egipto, hablaban egipcio. ¿Y aquí lo va a decir? Aquí lo va a decir. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, son galileos, esta gente no sabe nada. Si son galileos tienen que hablar el idioma de ellos, el que se hablaba en ese entonces, que era el arameo. Y sigue diciendo, ¿cómo el arameo y el griego? ¿Cómo pues les oímos nosotros? Escuchen bien el verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno, ¿qué? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Es decir, en el mismo idioma. Usted busca en el diccionario, va a ver lo que es lengua. Lenguas son idiomas. ¿Ok? ¿Cómo los escucharon? En su propio idioma en que habían nacido. Cada uno como lo había hecho. Nosotros cuando fuimos a Egipto, pues había allí un egipcio que nos traducía al español. Y habían algunos guías que hablaban 3 y 4 idiomas, ¿se acuerdan? ¿Ah? Yo hablo varios idiomas, pero solamente cuando me doy un martillazo en el dedo, yo le hablo como 10 idiomas. Ay, pero eso no se ha dado conmigo más que de vez en cuando. Ahora está diciendo aquí, están hablando en todos esos idiomas. Verso 9, ahora va a decir de dónde. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, que obviamente lo que hablaban era el latín.
tanto judíos como prosélitos. Prosélitos quiere decir los que no eran judíos, pero que se habían convertido al judaísmo de otras naciones. ¿Estoy claro? O sea, de otras naciones se habían convertido al judaísmo y obviamente, como eran de otras naciones, hablaban su idioma. Y vuelve ahora a decirlo, cretenses y árabes. O sea, había de todos lados. Les oímos, y escuche esto, hermano, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? ¿Los disparates de Dios? Un bla bla bla, un brinque, ¿o qué le entendieron? Ahí lo dice, las maravillas de Dios. Hermano, Dios es maravilloso. ¿No hace Dios maravilla con nosotros? Hoy escuchamos el testimonio de la hermana Rosy. Maravilla de Dios. Antonio, no me llamaron ustedes porque creían que no quedaban ni 12 horas para que se murieran. ¿No se acuerda, hermano? ¿Ah? Porque iba a morirse. Ya llamaron a todo el mundo. Pues el pobre Antonio está ahí. Está como el perrito mío Chado que tiene la pata estirada ya. Ya ahí tiene. Pero Dios lo levantó. ¿Y ustedes no han tenido problemas en diferentes situaciones? ¿Dios los ha bendecido? Ahora cuando nacieron las dos niñas de Hugo, la Katy y la Victoria, la Victorita, ¿no es maravilloso? ¿Cómo Dios nos ayuda a lo largo de la vida? Su protección, su salvación. ¿Qué está diciendo entonces? Viento y fuego para mostrar la presencia de Dios y la pureza de Dios. Lenguas para que contemos sus maravillas. El Espíritu Santo nos da a nosotros entonces la capacidad de poder contar y hablar sin temor las maravillas de Dios. Y honestamente les digo, la Iglesia ha olvidado esta misión. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para empezar a hablarle a los demás sin miedo. Sin miedo. Contarle lo que Dios ha hecho. Ve y cuéntale a otro, le dijo Jesús a aquel hombre que estaba endemoniado y que él libró. Y le dice, ve y cuéntale a los demás cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Cada vez en esto de Facebook y todo se mete mucha gente. A mí me escribe mucha gente en muchos países. Y a veces me empiezan a hablar o a comentar o a pedirme orientación o consejo. Y algunos hasta me empiezan a hablar y yo les doy testimonio. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. Hermanos, Dios ha hecho cosas grandes contigo. Cuéntalas. En tu casa, en tu trabajo, en tu automóvil. En la noche cuando tu bebé o tu niño se ha enfermado. ¿Cuántos de ustedes, madres, no tuvieron malas noches por enfermedades fuertes y difíciles de sus hijos? Situaciones inesperadas. Pero que Dios y su maravilla ha actuado. ¿O acaso no hay maravilla más grande que el haber sido lavado con la sangre de Jesucristo? ¿Ah? Haber sido limpiado con el poder del Espíritu. ¿Usted sabe lo que cada uno de nosotros hubiéramos podido ser si no tuviéramos a Cristo? Me decía Marvé que yo le decía que yo parece que hubiera sido un mafioso. El muchacho me quiere tanto. ¿Ah? ¿O qué? ¿Un drogadicto? ¿Qué? ¿Borracho? ¿Se imagina a Félix de borracho con su guitarra aquí? ¿Ah? Pero Dios nos ha cambiado, hermano. Dios nos ha transformado. Ha cambiado la amargura en alegría. Algunos de nosotros llegamos con nuestros pesares, con nuestras cargas, pero fuimos cambiados por la gracia de Cristo Jesús. Ve y cuéntalo. El Espíritu Santo nos fue dado para que contemos sus maravillas. Volvemos de nuevo al capítulo 1, verso 8. Para que ustedes vean que este era el propósito claro, definido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las lenguas vinieron como símbolo y señal de la expansión del Evangelio. Solamente la Iglesia del Nazareno tiene obra en 159 países.
nosotros los nazarenos. Y somos una denominación pequeña, porque hay un montón de iglesias y un montón de lados. Y se habla, la Biblia nada más está escrita en más de 1000 idiomas y dialectos. La Biblia sobrepasa, creo que hasta 1500 y pico las partes. Casi cuánto idioma hay. Es para que el Evangelio se expanda, para que lo anunciemos. Es cierto que el fuego nos purifica. Es cierto que el ruido como de viento muestra la presencia divina. Pero las lenguas es lo único que le da a la iglesia la vida. Porque si nosotros dejamos de hablar del Evangelio, se muere. Desaparece si se deja de contar. El Espíritu Santo le dio a la iglesia y vino a la iglesia para que nosotros podamos llevar el Evangelio a cada lugar, a todo sitio, a compartir al Cristo que salva y redime. Miren el capítulo 2, ahí en Hechos, versos 7 al 11. Capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer el verso 39, el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, ¿qué? Los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos lados. Dios nos llena del Espíritu Santo para que nosotros iniciemos una vida bajo la gracia de Dios, para que seamos purificados del pecado que llevamos adentro y para que nosotros proclamemos a Jesucristo, al Cristo de gloria. Dice el apóstol Pedro en este mismo capítulo 2, dice, voy a leer el verso 36 de este capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando, proclamando. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo inmediato es la proclamación, que todo el mundo entienda la maravilla de Dios. Señor, bautízanos con tu Espíritu. Señor, quema las raíces de maldad que hay en nosotros, pero ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio, que los demás lo entiendan, que no haya límites para nadie y que el Evangelio alcance a otros. ¿Cómo se hará? Solo llenos del Espíritu Santo. Que nosotros podamos escuchar que Dios nos está dando a nosotros el inicio de una nueva vida. Que nosotros podamos ser y aceptar el fuego que purifica, pero que nos levantemos a proclamar las maravillas de Dios. Hermanos, si Dios ha hecho cosas tan lindas con usted, ¿por qué no las cuenta? ¿Por qué no las cuenta? Contamos cuánto chisme hay, hablamos de cuánto juego de fútbol hay, o del boxeo que sea. Hablamos de lo que nos gusta. El problema es, si nos gusta Cristo, ¿por qué no lo hablamos? Si Cristo nos dio la esperanza, ¿por qué no lo proclamamos? El Espíritu Santo quiere llenar la iglesia para que usted y yo empecemos a proclamar su palabra. Yo les invito a todos ustedes, hermanos, que nos acerquemos un momento a este altar y le pidamos al Señor el Espíritu Santo. Les recuerdo la palabra de Jesús que leímos. Cuanto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que se lo pida. La única manera, hermanos, y simple es pedirlo. Yo les invito a que pasen adelante y que juntos pidamos el Espíritu Santo para nosotros y para nuestra iglesia. Ya escuchamos que el fuego se asentó sobre cada uno, va a depender de cada uno que desee y quiera. Vamos a orar como uno solo, vamos a orar unidos, pero vamos a orar también por nuestra necesidad personal. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos que queme cualquier raíz
de amargura, de odio, de rencor, de maldad, de pecado que hay en nosotros. Y que nos capacite para proclamar a Cristo. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo para nosotros y para la iglesia. Los invito, hermanos, que nos acerquemos en este momento. Señor, cumplimos lo que tú nos ofreciste y te pedimos, Señor, el Espíritu Santo para nuestras vidas. Quémanos, Señor, purifícanos con tu Espíritu, Señor, lávanos, Señor, con tu sangre preciosa, límpianos, Señor, como la plata, como el oro, afínanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a vivir